Sí, pero espera un momentico, ya se lo envío. Mientras tanto, necesito que me vayan contando cómo van con el desarrollo de su práctica. Ya. Víctor, vaya comentándole que voy a enviarle al profesor. Cuénteme, Víctor. Víctor, alerta. ¿Qué pasó con Víctor? Pues, ¿usted quiere que le cuente el desarrollo de las prácticas? No, en relación a su trabajo de investigación, ustedes, pues, Su trabajo de investigación. claro, ustedes lo tienen Pues, planteado allá profe, con el ya grado pues nosotros sexto hemos, 1. Eso dicen ustedes, ¿no? Que en el sí, sexto de la institución de la educativa. Florida. ¿Ah? Listo, De la Nueva profesor. Florida, ¿Cómo dice Víctor? como profe, Sí, dígame. pues como ya le había contado mi compañera, hemos hecho algunas modificaciones, algunos arreglos de los cuales usted ya nos había mandado, ¿no? Sí. Y Profesor, le pues, llegó. en esta Sí llegó. Jennifer. Profe, venga, le comento. Bueno, nosotros estuvimos en la institución educativa Nueva Florida en la recolección de datos, ¿no? Sí. Entonces nosotros notamos en los estudiantes como que no se familiarizan con algo, o sea, Bueno, no, pero Jennifer, los ¿sabe qué? docentes, Ahorita me ajá, cuentas detalles. Lo que yo quiero saber es que ustedes sí han entrado en contacto allá con estudiantes y con profesores, o sea, en relación sí, a para su eso, trabajo. Sí, sí, profe, señor, eso para debe eso Bueno, nosotros estar. sí entonces tuvimos contacto. listo, no, está bien, este es un primer tema. Ahora ya les pregunto las particularidades del Ah, trabajo. bueno. Yo ya sé que ustedes están en contacto allá, entonces vamos a ver su Sí, señor. trabajo que se llama Lenguaje Juvenil Actual, este es, ¿no? Sí, estudios sobre la influencia Sí, del profe. lenguaje. Ya. Entonces este es otro trabajo, bien Sí, diferente. profe, yo se lo envié. Cuando usted envió que hagamos las correcciones, nosotros modificamos. Sí, Por nosotros eso le estoy... modificamos algunas partes. Bueno, listo, listo. Porque, profe, en realidad el trabajo que le habíamos hecho, en realidad, de verdad, nosotros ahí pensamos que deberíamos haber hecho unas modificaciones porque no teníamos, la mayoría de las cosas no teníamos nada. Ya. Prácticamente no teníamos nada. Como usted mismo notó en las calificaciones del semestre pasado que pues, estábamos demasiado flojos. Listo, vamos con este entonces. Aquí hay que cambiar, 2019, estamos en el 2020, ¿no? Para entregar ya al asesor debe estar esto muy, muy bien. Sí, señor. Veamos, entonces aquí pues me toca revisar en realidad todo, este no lo tenía yo así en mi radar. Ahorita vamos a ver los objetivos, porque no alcanzaría pues así a revisarlo todo. Analicemos los objetivos. Objetivo Sí, general, profe. conocer la influencia del lenguaje actual en la formación de los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Nueva. A ver, explíquenme, ¿qué entienden ustedes por el lenguaje actual? Profe. El lenguaje actual, profe, son esas diferentes. ¿Me escucha, profe? Sí, Pues el lenguaje actual se dice que son esos diferentes dialectos que utilizan los jóvenes hoy en día para poderse comunicar y que ya pues se han ido aceptando por la comunidad.
dentro de la comunidad. ¿Sí me entiende, profe? Sí, le entiendo. Sí, le Sí, entiendo. profesor, son esas expresiones, esas formas de hablar de las nuevas generaciones, ¿sí? De la nueva generación. Que hoy en día se le da Pero es que hay un trabajo de unos compañeros así, oiga. Bueno, ¿Sí? sí. Puede ser un objeto de estudio interesante desde el punto de vista de la lingüística, ¿no? Sí, Pero, profesor. pero el objetivo simplemente, bueno, es conocer la influencia. ¿Influencia en qué específicamente? ¿Cómo influye en qué? Mire, ¿Cómo profesor, o sea, influye? Porque dice en la formación, dice usted, ¿no? La influencia del lenguaje en la formación, porque es que la formación es un concepto bastante grande e importante, porque uno podría tratar de analizar la influencia del lenguaje actual, por ejemplo, en la forma como se comunican con los docentes, cómo se comunican con ellos, en la forma, podría haber una influencia en los procesos de aprendizaje, ¿no? sí. Que sí es más relacionado con el tema cognitivo de los conocimientos, podría ser un poco más fácil determinarlo, pero en la formación, ¿qué es la formación para ustedes? La formación, profe, viene siendo cómo los estudiantes se van Sí, educando para el futuro, cómo van adquiriendo diferentes conocimientos para poderse comunicar dentro de la sociedad, para poder ser alguien de bien, alguien que le aporte a una sociedad cosas productivas. Para mí claro, eso es la formación. ahí has dicho varias cosas, has hablado de comunicación, has hablado de valores, de ética, ¿no? Pero es que hay que concretarlo un poco más, concretarlo de tal manera que sea, ese objetivo sea alcanzable, sea cumplible, ¿no? O sea, profesor, usted nos da a entender que, digamos que, o sea, metamos algo, digamos, sobre la jerga, eso, pero no en sí formación, porque esa palabra es algo muy grande. Me O, parece que es muy grande, me parece muy grande. Yo creo que lo pueden concentrar en el lenguaje, pueden ajá. analizar esa influencia del lenguaje actual en algo un poco más específico, más puntual, porque Mm, les queda demasiado amplio todo eso que decía Víctor, que es verdad que los estudiantes se conviertan en los seres funcionales dentro de la sociedad, que aporten, pero eso es un poco etéreo, ¿no? Eso ya es como los objetivos generales de la educación en general. Uno educa a los niños para que sean eso, Ujú. pero lograr pretender que nuestro trabajo de pregrado, eso podría servir para un trabajo de doctorado y aún así sería muy amplio, que hay que darle una concreción mucho mayor. Entonces yo pienso que es la influencia del lenguaje actual en la comunicación podría ser, no sé, eso ya depende, yo no quiero hacer una influencia en ustedes porque la investigación pues es producto de sus propios intereses. Entonces, pero podría ser, claro. por Ujú. ejemplo, que cómo se comunican los estudiantes con los docentes, ¿no? Entonces, al hablar, ellos tener su propia jerga, como usted dice, tener un lenguaje particular, entonces puede existir una ruptura comunicativa entre estudiante y docente, porque los estudiantes están hablando y el docente no les entiende, y el docente está hablando y los estudiantes no le entienden. Entonces, si no hay flujo de comunicación entre estudiantes y docentes, pues no se puede desarrollar el proceso educativo. Entonces podría ser interesante conocer la influencia del lenguaje actual en la comunicación entre estudiantes y docentes del grado sexto de la institución educativa. No sé qué opinan ustedes.
Sí. Pues sí, profe. Está buena la idea, profesor, porque, o sea, sería bueno saber cómo esa comunicación entre docentes y estudiantes, porque en algunas ocasiones ellos de pronto creerán que es una falta de respeto, como ellos se expresan. Entonces son groserías, pero eso ya hace parte de la jerga de los grupos que ellos forman y de la manera de expresarse. Pues eso dicen los otros compañeros que tienen un proyecto similar. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Que porque empiecen a normalizar unas palabras, entonces la grosería es grosería. Que ellos las normalicen no quiere decir que deje de ser grosería. Yo le digo, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Esto no es así. Bueno, hijo de puta, le digo. Y entonces, como lo empiezan a repetir, todo el mundo dice, bueno, hijo de puta, no, es que hijo de puta no es malo, así nos tratamos. Y entonces, que eso se normalice no quiere decir que esté bien. Yo personalmente tengo mis recatos con eso. Por eso es el lenguaje, la lengua castellana es tan rica en sinónimos. Entonces, porque a alguien se le ocurrió inventarse una palabra por decir que algo bonito es una chimba. Entonces, no, pues una chimba, entonces eso está bien porque todo el mundo lo utiliza, entonces está bien. A mí personalmente no me parece que podamos hacer juicios de valor al respecto. Sin embargo, es una realidad que los estudiantes utilizan una forma de comunicación. Ustedes van a conocer la influencia y van a analizarlo y tienen que analizarlo de manera objetiva. No me parece que ustedes deban normalizar esa situación ni a priori pensar que eso está bien y que eso es normal y que eso no es grosero. Lo que es grosero, lo que pasa es que ellos lo utilicen cotidianamente no deja de que eso sea grosero. Pero bueno, esa es una discusión un poco más profunda y avancemos porque si no, no nos rinde. Entonces, el objetivo general yo creo que queda mucho mejor así, mucho mejor orientado. Ustedes lo que quieren es conocer la influencia del lenguaje actual, de los jóvenes, porque hay que establecer el lenguaje actual de quién, ¿no? De los jóvenes, ¿no es cierto? En la comunicación entre los estudiantes y los docentes, así quedaría. Objetivos específicos. Investigar las diferentes expresiones del lenguaje actual y jergas utilizadas por los estudiantes del grado sexto. Pues más que investigar, pongámosle identificar más bien, ¿no? Identificar. Es que abajo ya está identificar, Allá profesor, está, entonces no queríamos como, sí. pongámosle determinar. Esos verbos es lo que hay. Por eso digo, es que el lenguaje es muy rico. Determinar. Entonces ustedes van a determinar cuáles son las diferentes expresiones y van a hacer, qué sé yo, un listado de unas expresiones. Eso es lo primero. Pregunta, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a determinar las diferentes expresiones del lenguaje actual? Tenemos que ir al campo, al contexto, familiarizarnos con ellos, recolectar datos con el fin de obtener esa información. Sí, claro, pero ¿cómo lo van a hacer ahorita en la pandemia? Sí, profesor. Ahí sí. Ustedes ya dijeron cómo. Y no es profe. Miren, ustedes ya dijeron. Profe, Por medio de entrevistas. Exacto. A ver, vamos acá a ver qué dijeron ustedes en la metodología. Metodología, aquí está, metodología. Van a trabajar con un paradigma cualitativo. Sí. Y no, aquí esto está muy flojo. Bueno, paradigma. Entonces, hay varios paradigmas, ¿no? Entonces, ustedes van a trabajar con el cualitativo. Paradigma, cualitativo. Y entonces, ustedes describen aquí en qué consiste el paradigma cualitativo. Esto está acá. Y después de paradigma, yo me he cansado de decirles cuál es esta estructura. Hasta en examen se los puse el semestre pasado. Lo colgué en el curso de Moodle, se los puse en el chat. Tiene una estructura que es paradigma, después va enfoque y después va tipo de investigación. Ustedes tienen que describir cuál es el paradigma que van a utilizar, cuál es el enfoque y cuál es el tipo de investigación. Entonces, ustedes acá tipo ya lo mencionan, aquí el IAP.
que tocaría revisar para su estudio es una técnica descriptiva, no creo que sea IAP, pero tocaría revisar, pero no tengo tiempo ahorita, pero a ustedes les pido que revisen esto. Entonces, que me detallen cuál es el paradigma, ya dijeron cualitativo, pero tienen que argumentar por qué. El enfoque puede ser crítico social o etnográfico, tal vez, por el uso de las jergas, es un enfoque tal vez etnográfico, y el tipo también puede ser etnográfico, más que es etnográfico descriptivo. Ustedes en el objetivo están planteando que es descripción. Entonces esto tendrían que mejorar mucho y cambiar. Pues viene acá, técnicas e instrumentos. Esto de técnica es un invento de ustedes. Yo parece que se copian porque ya he visto en muchos trabajos. Yo no sé de dónde sacan técnicas. Yo les he pasado el librito, este librito, el del reglamento de práctica pedagógica, se los he puesto también varias veces, hasta les he puesto en examen preguntas, y se llama Instrumentos de Recolección de Información. Como la metodología se llama metodología, esa palabra, no se llama forma de investigar ni manera de investigar, no, metodología. Y instrumentos de recolección de información es eso. Instrumentos de recolección de información, eso no es técnica ni nada de esa vaina, es instrumentos. Y ustedes dicen que van a utilizar la observación participativa, bueno, la entrevista, el diario de campo, perfecto. Entonces aquí, esto está muy flojo también, 3 rengloncitos. No, debe ir a la literatura y decir qué es la observación participativa, que como dijo Falsborda, la observación participativa es esto, y hacer las citas. Lo mismo en la entrevista y lo mismo en el diario de campo, describir más. Después de que describan, ya me dicen cómo van a utilizar esa observación participativa en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, me regreso acá a sus objetivos. Y los objetivos específicos. Entonces, con esa, que les digo, con la observación participante, con la entrevista, ustedes van a determinar las diferentes expresiones. Cuando llegue un jurado a revisarles ya su trabajo, lo que hacen los jurados fundamentalmente es ver que se dé cumplimiento a los objetivos específicos. Los jurados por ahí revisarán que ustedes colocaron, que ustedes están en Tumaco, que es un puerto, que cómo está conformada la población, que la institución educativa Nueva Florida es esto, su historia, eso es de contexto. Lo importante, lo que ustedes están investigando, aportando al mundo académico es eso. Ustedes van a determinar las diferentes expresiones del lenguaje actual de los estudiantes de grado sexto. Eso es su aporte. Entonces, tienen que mostrar ustedes cuáles son esas diferentes expresiones. Entonces llega el jurado y dice, a ver, vamos, se cumplió el objetivo número 1, determinar dónde están. Aquí están, miren, las diferentes expresiones son estas. ¿Y cómo llegaron ustedes a esa conclusión? Ah, pues mire, es que nosotros, como está en la metodología, hicimos una observación participante que la registramos en el diario de campo y nuestros registros están aquí, mire. Hicimos unas entrevistas, sí, hay que entrevistarlos. Mire, entrevistamos a la profesora, entrevistamos a este estudiante, este estudiante, este estudiante. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Sentarse el grupo, diseñar unas encuestas, mirar unas preguntas enfocadas en esto. Tienen que hacer unas preguntas que les permitan a ustedes determinar esas expresiones del lenguaje. De pronto hacer unas grabaciones, ¿no? Eso falta ya, determinar si esas entrevistas son entrevistas abiertas, si son entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Todo eso tienen que determinarlo y tienen que determinar allá abajo qué cosas van a preguntar también para lograr cumplir con ese objetivo específico. Después dice conocer el impacto del lenguaje actual en la identidad de los estudiantes. Aquí ya se salieron porque esto no está en el objetivo general. Ustedes ya hablan de el impacto del lenguaje en la identidad. Este se convierte en otro objetivo general. Este es otro trabajo de investigación. Este objetivo no. Usted determinó cuáles son las expresiones. Y entonces usted lo que, como tiene que ver es un tema de comunicación entre estudiantes y docentes, lo que tiene que determinar es qué
cómo afecta ese lenguaje, esas diferentes expresiones, cómo afecta la comunicación entre docentes y estudiantes. Entonces, de pronto lo que tendría es que preguntarle a los profesores si ellos comprenden esas expresiones, ¿no? Entonces, conocer, pienso yo, aquí pondría otro que sería conocer, grado de, o conocer la aceptación o indagar acerca, no pongámosle indagar de la aceptación y comprensión parte de los docentes del lenguaje actual utilizado por los estudiantes de grado sexto, ya todo eso. ¿Listo? Entonces ustedes indagan acerca de eso. ¿Parece? Sí, profesor. Y este otro, entonces este no me parece a mí. Tienen que revisarlo. Identificar la influencia del lenguaje de los padres en el lenguaje. Bueno, esto está interesante también. ¿Cómo influye el lenguaje de los padres? Y indagar acerca de la aceptación y comprensión por parte de los docentes del lenguaje actual utilizado. Claro. Esos tres objetivos me parece que están bien, ¿no? Y entonces tienen que articularlos con la metodología. Entonces, describir en la metodología, con esos instrumentos de recolección de información, cómo van a trabajar. Y la metodología yo creo que es etnográfica, no es investigación, acción participativa. Pues tienen que cambiar toda esa parte, inclusive, pues yo no he revisado el marco teórico y eso, pues tocará adecuarlo. Entonces, este trabajito, pues tenemos que revisarlo un poco más, pero con esto que ustedes tienen aquí, ya tienen bastante trabajito, entonces hasta que me entreguen esas observaciones, yo se los reviso. ¿Listo? Sí, profesor. Pero ¿qué le iba a Ok, preguntar? profe, estamos de acuerdo. Y entonces, el resto que no ha revisado, ¿no nos podemos conectar un día de esto, si usted nos permite? La próxima semana. Ok. Sí, avancen eso hasta ahora y la Ah. próxima semana vamos a hacer otras asesorías con unos grupos que han quedado pendientes para seguirlo puliendo lo que falte. Bueno, profe. Señor, ¿Listo? muchas gracias, Con mucho profesor. gusto. Entonces aquí ya les mando la grabación más tarde.